En 1945, Japón era un país en ruinas. Ciudades enteras habían desaparecido. Millones de personas habían perdido sus hogares. Y 2 bombas atómicas habían marcado para siempre su historia. Nada hacía pensar que, apenas unas décadas después, Japón se convertiría en una de las economías más poderosas del planeta. ¿Cómo ocurrió este cambio? ¿Cómo pasó Japón de la destrucción total a convertirse en un símbolo de desarrollo, tecnología y riqueza? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Japón estaba completamente devastado. Más del 40% de sus ciudades habían sido destruidas. La industria estaba paralizada. La inflación era extrema. La población sufría hambre y escasez. El país había perdido la guerra, pero también había perdido la confianza en su futuro. Sin embargo, esa destrucción total obligó a Japón a empezar desde cero. Y empezar desde cero permitió algo muy importante: replantearlo todo. En lugar de quedarse anclado en el pasado, Japón tomó una decisión silenciosa pero radical: reconstruir con orden, disciplina y visión a largo plazo. Se reformó el sistema educativo. Se modernizó la industria. Se fomentó una ética del trabajo basada en el esfuerzo colectivo. En Japón no se trataba de destacar individualmente, sino de que el país entero avanzara. El trabajo no era solo una forma de ganar dinero. Era una responsabilidad social. Durante la ocupación, Estados Unidos jugó un papel clave en la reconstrucción del país. Se impulsaron reformas económicas profundas. Se limitaron los antiguos monopolios. Se promovió la competencia. Se establecieron nuevas bases democráticas. Además, Japón recibió ayuda económica y acceso a tecnología occidental. Pero lo más importante no fue la ayuda en sí, sino cómo Japón la utilizó. En lugar de depender de ella, Japón la usó como trampolín para desarrollar su propia industria. Japón no copió. Aprendió, mejoró y perfeccionó. Entre los años 50 y 70 ocurrió lo que hoy se conoce como el milagro económico japonés. La economía crecía a ritmos nunca vistos. Las fábricas se multiplicaban. Las exportaciones aumentaban año tras año. Empresas japonesas comenzaron a destacar en sectores clave como el automóvil, la electrónica, la maquinaria y la tecnología. Pero había una diferencia fundamental. Japón no competía bajando precios. Competía mejorando la calidad. Nació la obsesión japonesa por hacer las cosas bien. Por eliminar errores. Por mejorar continuamente. Una filosofía que cambiaría la industria mundial. Una palabra resume gran parte de este éxito: Kaizen. Kaizen significa mejora continua. No grandes revoluciones, sino pequeños avances diarios. Cada trabajador, desde el nivel más bajo hasta la dirección, tenía la responsabilidad de mejorar su trabajo un poco cada día. Esta mentalidad convirtió a Japón en uno de los países más eficientes del mundo. Y no solo en las fábricas, sino en toda la sociedad. Mientras otros países se enfocaban en el consumo rápido, Japón apostó por el ahorro. Las familias japonesas ahorraban. Las empresas reinvertían. El Estado pensaba a largo plazo. No se buscaba el beneficio inmediato, sino la estabilidad futura. Esta paciencia financiera permitió a Japón crecer sin colapsar, evitando crisis profundas durante décadas. Hoy Japón ya no crece tan rápido como antes, pero sigue siendo una de las economías más grandes del mundo. Porque su riqueza no se basa solo en dinero, sino en conocimiento, tecnología, disciplina, organización y cultura del esfuerzo. Japón construyó una base sólida, no una burbuja. La historia de Japón nos deja una lección clara. La riqueza no siempre nace del privilegio. A veces nace de la derrota, del silencio y de la decisión de hacerlo mejor la próxima vez. De un país destruido a una potencia mundial. No fue magia. Fue mentalidad, pero esa mentalidad no apareció de un día para otro. Japón tuvo que aprender a convivir con la derrota. Con la humillación internacional. Y con la sensación de haberlo perdido todo. En lugar de negar lo ocurrido, la sociedad japonesa lo asumió. Aceptó la realidad con silencio, disciplina y una enorme capacidad de adaptación.
En Japón existe una idea muy arraigada. Cuando algo se rompe, no se oculta, se repara mejor. Esa filosofía se trasladó a todos los niveles de la vida cotidiana. Desde las escuelas, donde se enseñaba a los niños a limpiar sus propias aulas, hasta las empresas, donde cada error era visto como una oportunidad para mejorar. No se trataba de señalar culpables. Se trataba de avanzar. Uno de los pilares más importantes fue la educación. Japón apostó por formar a su población incluso en los momentos más difíciles. Invertir en conocimiento se convirtió en una prioridad nacional. Ingenieros, técnicos y trabajadores altamente cualificados comenzaron a surgir de un sistema educativo exigente, pero organizado. No se buscaba crear genios individuales. Se buscaba crear una sociedad competente. Al mismo tiempo, el país redefinió su relación con el trabajo. Trabajar duro no era solo una forma de supervivencia. Era una forma de dignidad. El empleo ofrecía estabilidad, identidad y propósito. Y las empresas, a cambio, ofrecían lealtad y protección a largo plazo. Este pacto silencioso entre trabajador y empresa impulsó una productividad constante durante décadas. Japón también aprendió a pensar en términos de largo plazo. Mientras otras economías se centraban en resultados inmediatos, Japón planificaba a 20, 30 o incluso 50 años vista. Las infraestructuras, el transporte, la industria y la tecnología se diseñaban pensando en el futuro, no en el presente. Un claro ejemplo fue la inversión en trenes de alta velocidad. Cuando el Shinkansen se inauguró, muchos dudaron de su rentabilidad. Hoy es un símbolo mundial de eficiencia, puntualidad y progreso. La innovación japonesa no buscaba impresionar. Buscaba funcionar. Y funcionar bien. Esta mentalidad también se reflejó en la vida diaria. El respeto por las normas. La puntualidad. El cuidado de los espacios públicos. La responsabilidad individual hacia el colectivo. Todo ello creó un entorno estable, seguro y predecible, ideal para el desarrollo económico. Japón entendió que la riqueza no solo depende del dinero, sino del orden. Un país ordenado reduce costes, evita conflictos y aumenta la confianza. Y donde hay confianza, hay inversión. Sin embargo, el camino no fue perfecto. Japón también enfrentó crisis. La burbuja económica de los años 90 marcó profundamente al país. El crecimiento se estancó. La confianza se resintió. Pero incluso entonces, Japón no colapsó. Ajustó. Resistió. Y siguió adelante. La sociedad japonesa aprendió a vivir con menos crecimiento, pero con estabilidad. Hoy, Japón ya no busca ser el país que más crece. Busca ser uno de los más sólidos. Su economía se apoya en tecnología avanzada, investigación, patentes y conocimiento acumulado durante décadas. Y aunque enfrenta grandes desafíos como el envejecimiento de la población, Japón sigue siendo una referencia mundial. Porque su verdadero poder no está solo en sus cifras económicas. Está en su mentalidad colectiva. En su capacidad para aprender de la derrota. Para adaptarse al cambio. Y para mejorar, incluso cuando nadie está mirando. Japón nos enseña que la reconstrucción no siempre empieza con grandes discursos. A veces empieza en silencio. Con disciplina. Con pequeños gestos diarios. Y con una idea muy clara. Hacer las cosas bien, una y otra vez, incluso cuando nadie aplaude. Esa fue la base de su transformación. Y sigue siendo la base de su fuerza hoy.